Jesús ya le había dicho a sus discípulos que era necesario que sufriera y muriera, pero que resucitaría al tercer día. Durante la Pascua, mientras comía con ellos, les dijo que uno de ellos lo traicionaría y lo entregaría para morir esa misma noche. Se preocuparon y empezaron a preguntarse quién sería el traidor. No se enteraron hasta más tarde de que Jesús se refería a Judas. Después de la cena, siguieron a Jesús mientras caminaba hacia el Monte de los Olivos para orar. De repente, llegó Judas al frente de una multitud armada con espadas y palos. Era una turba de sumos sacerdotes, policías del templo y expertos religiosos. Judas se acercó a Jesús y lo besó. Este saludo indicó a los demás a quién debían arrestar. Ellos lo llevaron ante los líderes religiosos para que los juzgaran. Ellos buscaron la manera de acusarlo de ser culpable de la pena de muerte. El sumo sacerdote se dirigió a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús respondió: Sí, soy quien dices. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y gritó: ¡Blasfemia! Ahora todos le hemos oído faltar el respeto a Dios. Él merece morir. Así que lo llevaron ante el gobernador romano y lo acusaron de incitar a la rebelión contra el gobierno y de pretender ser el rey de los judíos. Asombrado de que Jesús guardara silencio, el gobernador le preguntó: ¿De dónde vienes? ¿No sabes que tengo autoridad sobre ti para liberarte o matarte? Jesús respondió: No tienes autoridad sobre mí si no la recibes de arriba. He venido a decir la verdad al mundo. Todo el que ama la verdad me escucha. El gobernador le preguntó: ¿Qué es la verdad? Él declaró a Jesús inocente, pero una vez que la multitud gritó: ¡Crucifícalo, crucifícalo!, entregó a Jesús diciéndoles: Su sangre está sobre sus cabezas. Los soldados romanos lo tomaron, lo desnudaron, lo golpearon y lo azotaron. Luego lo obligaron a llevar una cruz de madera por la ciudad hasta el lugar de la crucifixión. Una gran multitud le siguió durante todo el camino, incluyendo mujeres que lloraban y se lamentaban con dolor. Cuando llegaron, los soldados lo pusieron en la cruz. Le clavaron las manos y los pies en el madero y lo crucificaron entre dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y pusieron un cartel que decía: Este es el Rey de los Judíos. Los soldados y la gente de la multitud le gritaban, maldiciendo y burlándose de él. Pero el Mesías levantó la cabeza al cielo y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de los criminales que colgaba junto a Jesús comenzó a burlarse también de él, diciendo: Si eres el Mesías, demuéstralo. Así que sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros contigo. Pero el otro convicto le gritó al primero: ¿No tienes respeto por Dios al morir? Tanto tú como yo merecemos ser ejecutados, pero él no hizo nada malo. Entonces se dirigió a Jesús y le dijo: Acuérdate de mí en tu paraíso. Jesús le respondió: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hacia el mediodía, el sol desapareció y la oscuridad cubrió la tierra durante 3 horas. Jesús gritó en voz alta: Padre mío, en tus manos entrego mi espíritu. Y luego murió. En ese mismo momento se produjo un terremoto.
La tierra tembló y la cortina del templo se rasgó por la mitad, de arriba a abajo. Una de las acusaciones del líder judío contra Jesús fue que se describía como hijo de Dios. ¿Era esta una relación biológica o en algún otro sentido? Jesús tenía el poder de evitar su crucifixión. ¿Por qué crees que eligió morir? ¿Cómo sabemos que la muerte de Jesús no fue una coincidencia y no vino como una sorpresa? ¿Cómo pudo Jesús prometerle a un criminal que se reuniría con él en el cielo cuando no tuvo tiempo para hacer buenas obras ni de vivir una vida obedeciendo a Dios? ¿Cómo es eso posible?